Hoy día vamos a abordar dos temas, básicamente. Uno que tiene que ver con la muestra, la selección de la muestra de investigación, y otro que tiene que ver con variables, que es un poquito más, uno lo entiende, pero después cuando lo pone en la práctica necesita un poco de práctica, ¿ya? Um, y aquí en el tema de la muestra hay que entender tres conceptos. Uno, lo que es el universo, otro, lo cual es se denomina la población, y otro que se llama la muestra. En la próxima clase vamos a ver formas de seleccionar la muestra, pero hoy día nos vamos a quedar en lo conceptual nomás. Cuando hablamos del universo, hablamos de todo, por ejemplo, América va a hacer un trabajo con todos los niños de educación general básica o educación básica. Entonces, cuando hablamos de universo, hablamos de todos los niños chilenos de educación básica. Ese es el universo. Cuando hablamos de la población, hablamos de todos los niños de Valparaíso. Y cuando hablamos de la muestra, hablamos de los niños que ella escogió, de los escolares que ella escogió. Por ejemplo, en 4 establecimientos subvencionados de la comuna de Valparaíso. Y esa sería la muestra. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es la importancia de este tema? Que normalmente cuando nosotros hacemos estos estudios, la idea es poder representar una cantidad de población que pueda ser de alguna manera comparable con el universo. Es decir, si yo a partir de estos 4 establecimientos subvencionados establezco un resultado, esos 4 establecimientos subvencionados, sabiendo que corresponden a respuestas de esos 4 establecimientos de Valparaíso, podría extrapolarse a todos los escolares de establecimientos subvencionados de la región y posteriormente del país. Entonces, esa es más o menos la idea de lo que nosotros entendemos como universo, población y muestra. En tu caso, Joaquín, ¿cuál sería tu universo, tu población y tu muestra? Universo serían los niños o sea, todos los niños que juegan fútbol en Chile, ¿De acuerdo? y la ¿De qué población edad? serían 7 a 12 años. De 7 a 12 años, todos los que juegan fútbol en Chile, de Claro, 7 a 12 años. ¿La población? sí. La población serían los niños de 7 a 12 años de Valparaíso, Muy bien. ¿Y la que juegan muestra? fútbol. Sí, perfecto. Y la muestra serían los niños de 7 a 12 años que juegan fútbol, o sea, que están en la escuela de fútbol del Santiago Wander en Placilla. Perfecto. Esa es la idea. ¿Te fijas? Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo se selecciona la muestra, formas de seleccionar las muestras. ¿Ya? Y ahí vamos a ver formas que son absolutamente voluntarias, ¿sí? Y que se llaman muestras de comodidad. ¿Ya? Y vamos a ver otras muestras que se llaman muestras aleatorias. Y entonces, en ese sentido, vamos a avanzar. Cuando ustedes tienen un proyecto de investigación, tienen que saber entonces a quién quieren orientar ese estudio, por qué quieren orientar ese estudio a esa población y ser eh, lo más, yo, lo menos influyente para seleccionar la muestra, para que ojalá la muestra sea de verdad representativa. Porque, por ejemplo, si yo quisiera saber si los niños chilenos juegan handball y voy al establecimiento subvencionado Humboldt de Valparaíso, ¿qué creen ustedes que resultado me va a dar ahí?
¿Saben ustedes que ese colegio ha sido campeón de Chile y más que educación física lo único que hace es jugar handball? ¿Te fijas? Entonces, uno podría creer que todos los niños de Chile juegan handball porque ellos son buenos. ¿Te fijas? Entonces, por eso uno tiene que seleccionar muestras que sean representativas y no una muestra tan intencionada que solamente los resultados me van a servir para esa muestra y nada más. ¿Te fijas? Por ejemplo, en lo que decía un colega amigo que era campeón de panamericano de atletismo, y él siempre me decía, bueno, ¿y cómo yo? ¿Y cómo yo? ¿Y cómo a mí? El tipo medía 1,95 m, tenía una capacidad aeróbica de un tipo de récord olímpico, y él pensaba que todos debíamos compararnos con él. ¿Te fijas? Eso no es representativo, esas son excepcionalidades. Entonces, cuando seleccionamos nuestra muestra, tenemos que tener cuidado de no estar tendenciando demasiado la muestra para forzar un resultado que vaya en beneficio de la hipótesis y de la pregunta que yo estoy planteando. Eso es muy importante en investigación, porque si yo soy tendencioso para elegir la muestra, para seleccionar a las personas que van a participar de mi estudio, naturalmente ese estudio pierde valor, ¿ya? Y aquí no se trata de demostrar lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que se trata de demostrar lo que yo pienso y lo que yo creo, pero basado en la evidencia y tomando una muestra representativa. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy cuidadoso de cuando ustedes eligen la muestra. Ahora que están haciendo su proyecto, ustedes tienen la facilidad y la condición de poder jugar con esto. Espérenme un segundito, por favor. Es que me están llamando de una universidad, quieren conversar conmigo, porque estoy enseñando sobre población y muestra a estudiantes muy exitosos, entonces ellos también quieren que yo les enseñe porque piensan que el éxito de los estudiantes depende del profesor. Y yo pienso al revés, que el éxito del profesor depende de los estudiantes. Así que en eso estamos. ¿Qué les parece? Bonito, ¿eh? Así que, por favor, no sean un buen ejemplo. Sean el mejor ejemplo. Entonces, cuando yo quiero representar un estudio, tengo que ser cuidadoso porque a veces, por ejemplo, nosotros descubrimos que los niños que viven en altura tienen un mejor consumo de oxígeno, pero tienen un mejor consumo de oxígeno porque en la altura la presión de oxígeno es menor que la presión de oxígeno que hay acá a la altura del nivel del mar. ¿Te fijas? Entonces, por eso es muy importante expresar cuál es el universo, cuál es la población y cuál es la muestra. Identificarla muy bien, porque probablemente para nosotros que estamos estudiando en la Universidad de Playa Ancha, es muy habitual decir, bueno, en el plan, y todos sabemos lo que es el plan, pero díganle a una persona de Santiago, de Puerto Mono, de Arica, lo que es el plan. Se lo van a tener que explicar. ¿Te fijas? Entonces, los lenguajes locales, las actividades locales, eh, a veces manchan mucho una investigación porque no permite que estos resultados se puedan generalizar. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar con detalle cómo se selecciona la muestra el próximo viernes. Pero cuando nosotros vamos a estudiar algo, voy a compartir pantalla con ustedes, un momentito. Vamos a estudiar algo. Son su cabello eso, profe.
Tiene el micrófono apagado. Ah, tengo el micrófono apagado. Oye, sí, esos son caballos de acá de la casa. Y, y el viernes voy a poner una foto del potrillo nuevo que nació el lunes. Qué lindo. Qué bacán. Sí, parece peluche. ¿Ah? Parece un peluche. Nació el lunes. Así que a esa le voy a cambiar esa foto. Eh, muy bien. ¿Qué es una variable? Es súper fácil decir lo que es una variable. Es algo que puede variar. Mira, mira qué fácil. Variable es algo que puede variar, pero se expresa en cantidades o cualidades o grupos de objetos que uno va a observar y puede adquirir distintos valores. Por ejemplo, esto le viene de maravilla a la Camila. La motivación es una variable. Estado nutricional es una variable. Cultura es una variable. ¿Cuál sería tu variable, Joaquín? ¿Está Joaquín ahí o no? Diego, ¿cuál sería tu variable? Variable con respecto a qué, profe, perdón, que no estaba escuchando bien. En tu investigación, La variable en mi investigación sería que una variable podría ser que nosotros estamos viendo el tema de educación sexual. Entonces, una variable podría ser entonces, esa es la variable. que Esa es la variable. Nivel de conocimiento o conocimiento de educación sexual. Esa es tu variable. sí, porque Esa puede es. ser que Y esa es no la sé, que vamos a el medir. ministerio entregue muy buena educación sexual, pero si el alumno no escucha o no presta atención, su conocimiento sea bajo. Entonces, O, influye mucho en los resultados de la o investigación. que la educación que se le enseñe sea mala, po. Sea equivocada, sea errada, piensa tú. También, O por sea más que el alumno tendenciosa. ponga de su parte, pero no se entregue con el conocimiento. Claro, puede hacer que sea tendenciosa por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, y sea tendenciosa, ¿te fijas? Pero ahí la variable, la gran variable, sería la educación sexual, la gran variable, ¿ya? Entonces, esta variable ¿Profe? tiene que estar representada en la hipótesis, ¿ya? Por lo tanto, en la hipótesis, en la pregunta problema y en los objetivos, la variable debe aparecer, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Podría ser una variable también como la línea del colegio, si es católico, si es laico, si es artístico, si es científico o algo así? Bien, buena pregunta. Ya vamos a llegar a eso y vamos a llegar a eso ya. No, aquí estamos. Variables, compartir, variables. Ya, y ahora sí. ¿Se ve en la pantalla? No. Sí se veía, profe. Y se veía ya.
Dígame, por favor. Ya. Entonces, aquí tenemos la variable dependiente. Este es lo que ustedes quieren saber. La educación sexual. ¿Ya? La Camila con la Antonia, ¿qué variable van a medir? ¿Están ahí? Se descuelga, fíjate. Se van de acá. Bueno, Joaquín, ahí está. Joaquín, ¿cuál es La tu variable variable? dependiente Tu variable dependiente es, entonces, ¿cuál es tu variable? sería ¿cómo se llama? El aprendizaje de los niños, ¿o no? ¿En qué? Por los juegos tácticos. Juegos Entonces, tácticos. entonces, ¿qué tanto saben jugar los niños juegos tácticos? Esa es tu variable dependiente. Ujú. ¿Cuánto saben jugar Ok. estos niños con variables dependientes de los juegos tácticos? ¿Ya? Por lo tanto, eso tiene que estar expresado. Ujú. Entonces, para saber esto, nosotros vamos a hacer una manipulación y vamos a manipular algo para hacer mejorar, crecer, acrecentar el nivel de la variable independiente. Entonces, ¿qué vas a hacer tú, Joaquín? En tu proyecto de investigación, ¿Me puedo repetir lo que no estaba para que retomando la mejore tu variable dependiente. ¿Qué es lo que vas a hacer tú Ujú. en el proyecto de investigación? Voy a aplicar un programa. Perfecto. Entonces, tu variable independiente es el programa. Ok. América, tu variable independiente está clarito. ¿Cuál es? Lo del colegio, ¿Sí? ¿Tu variable independiente cuál sería? la línea, No, sería aplicar el programa. no, el nivel de conocimiento, Ese es dependiente. ¿cómo? Dependiente es el nivel de Ay, conocimiento. Pero la variable el independiente, independiente es el enfoque del colegio, ¿no? no, el programa que tú O nada que ver, vas a ¿no? aplicar. Ah, ya, ya. Tú vas a manipular esa variable, El, el programa, y tú lo vas a entregar y tú vas a medir. Entonces, tu influencia es el programa. ¿De acuerdo? ya. Veamos otro ejemplito para ir aclarando esto. No te preocupes, Antonia, que la Antonia se le va el audio. Veamos aquí un ejemplo. Si tenemos el caso que el presupuesto familiar de una persona depende de los ingresos, la variable dependiente será el presupuesto familiar. ¿Y cuál sería la variable independiente? Los ingresos. Porque eso podemos modificarlo. Pero el presupuesto, uno siempre tiene un presupuesto. Pero puede cambiar porque la plata va o viene y los ingresos, eso va a cambiar y eso es independiente. Y aquí respondo de alguna manera a lo que decía América. Algo que se llama variable interviniente, que es Z. Z, variable interviniente. Son cosas que no podemos controlar. Y ahí está, por ejemplo, que una profesora sea extremadamente religiosa y aplique el programa a su manera. O que la tendencia del colegio
prohíba que se utilicen algunas palabras o que se muestren algunas imágenes. ¿Te fijas? Eso, al no poder controlarlo, se llama variable interviniente. Entonces, nosotros siempre en investigación vamos a tener que tratar de controlar el máximo de variables, pero de todas maneras hay algunas que no se pueden controlar. Por ejemplo, en el caso de Joaquín, que está haciendo un proyecto con niños, la asistencia a clases, lo mismo el caso de América, la asistencia a clases, lo mismo el caso de Antonia con el fútbol femenino, la asistencia a los entrenamientos. ¿Se fija? Ahí hay un tipo de variable interviniente. O que haya un día tan soleado, con tanto calor que impida el normal desarrollo de la actividad al aire libre. O un día extremadamente lluvioso y al aire libre no se pueden hacer. Esas son variables intervinientes. ¿Ya? Entonces, ya hemos dado cuenta de que existen 3 tipos de variables. La variable dependiente, la variable independiente, que normalmente es la que genera los efectos, y la variable interviniente, que es la que modifica lo que estamos haciendo nosotros. Veamos acá. Entonces aquí tenemos la variable independiente, que son las que explican o causan el comportamiento. Entonces, el nivel de conocimiento inicial va a ser modificado por esta variable independiente. El programa va a modificar. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Porque puede ocurrir que uno aplique una variable independiente y no modifique nada. Porque el programa era regular, era malo, era inapropiado. Por ejemplo, para ustedes es sabido que lo ideal es que un niño en sexto básico ya tenga patrones de movimiento maduros. Entonces hubo un estudio muy interesante que midió muchos niños en Chile, en Isla de Pascua, en Valparaíso, en Santiago, en Arica, en Osorno, y los comparamos. Y los patrones de movimiento eran muy parecidos. Entonces, en Valparaíso hicimos una experiencia y aplicamos un programa para mejorar los patrones motores de movimiento de la carrera y del lanzamiento en los niños. Y este programa lo aplicábamos en la clase de educación física. Cuando terminó el proyecto de investigación, volvimos a medir. ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Joaquín, ¿piensas que ese programa tuvo éxito o fracasó? ¿Que tuvo éxito? Diego, ¿qué opinas? ¿Se te ocurre algo? Como profe que lo escucho súper cortado. Si el programa para ¿Aló? mejorar los patrones básicos de la carrera y del lanzamiento, ¿piensas que tuvo éxito? Se aplicó en un semestre en colegios de Valparaíso. Yo creo que... Pero ¿quién lo aplicó? Lo aplicamos nosotros en la Porque universidad, igual, con estudiantes de la universidad y con profesores que estaban asociados con nosotros en los colegios. entonces sí puede que se haya implementado bien. El programa se implementó súper bien
pero no hubo mejoría. ¿Saben por qué? Porque los patrones Porque de nadie después pudo seguir la línea, ¿no? sí, porque los patrones de movimiento dependen de la maduración. ¿Te fijas? Y uno no puede alterar la maduración de las personas, a menos que haga intervenciones, qué sé yo, hormonales o de otro tipo. Pero así, un niño va aprendiendo naturalmente y eso hay tareas que no se pueden apurar. Y ese fue el gran logro de descubrir que los patrones siguen un ritmo normal de acuerdo al crecimiento y al desarrollo de las personas. Lo importante es ir estimulando, porque el no estimular significa que los niños no practican. Y el estimular significa que los niños practican, y cuando llegue el momento de maduración y de crecimiento, va a permitir incorporarlos en su vida cotidiana. Pero si no está estimulado, no tiene nada que incorporar a su vida cotidiana ese niño o esa niña. Entonces, hay variables independientes que tenemos que tener claridad cuándo y cómo aplicarlas. ¿Ya? Un ejercicio, les dejo aquí. Mira, la variable independiente siempre será X. La variable dependiente siempre será Y. Y la variable interviniente siempre será Z. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Esta tarea les doy dos. Aquí está la tarea. 2 minutos para hacer esta tarea. Ustedes me cuentan. Variable dependiente, X, ¿cuál sería? La edad y la cantidad de consumo de sustancia. ¿Qué opinan el resto? Variable dependiente. La Sí, edad, pues. está bien lo que dice mi compañero. La variable dependiente es la actividad sexual. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? ¿Por qué? Porque el consumo de sustancias tóxicas. Esa es la variable independiente. No prioridad, ¿por qué no podría ser una variable dependiente? Ah, sí, dependiente, pero actividad sexual de hombres mayores de 30 años. Perfecto. Esa es la variable dependiente. Actividad sexual de hombres mayores de 30 años. Y la variable independiente sería las sustancias tóxicas. El consumo de sustancias tóxicas. Bueno, esta tarea la vamos a seguir practicando, pero como ven ustedes, ahora tienen que ordenar en su diseño de investigación el tipo de investigación que están haciendo. Vayan anotando, tipo de investigación, cualitativa, cuantitativa. Diseño de la investigación, descriptivo, experimental, cuasi experimental, exploratorio, etcétera. Tienen que definirlo muy bien. ¿Y el por qué? Tercero, ¿qué más tienen que definir? Población y muestra. Y cuarto, variable dependiente y variable independiente. Hasta aquí vamos.
Preguntitas, consultas, sugerencias, por favor. Profe, yo tengo una. Tengo una como del instrumento de medición, que para nuestra investigación pensábamos hacer una encuesta. Esa encuesta tiene que tener como un mínimo de preguntas No, específicas, por ejemplo, no no. sé, 5 preguntas mínimo, o es a nuestro criterio. Claro, ustedes tienen que pensar en varias cuestiones que son técnicas ahí. ¿A quién le van a aplicar la encuesta? ¿Qué lenguaje usan esas personas? Ah, Un niño, ¿cuántas respuestas te puede dar seriamente, digamos? Que no se desconcentre, porque a veces instrumentos demasiado largos, el niño ya se cansa y no quiere contestar, y las respuestas al final son realmente muy aleatorias. Entonces, si tú haces, por ejemplo, 10 preguntas bien diseñadas, bien claras y bien concretas, es un instrumento. Lo importante para diseñar el instrumento es que conozcas la dimensión y el indicador. Por ejemplo, una dimensión, identidad de género. Indicador, el niño entiende lo que es ser masculino, femenino, trans, gay, qué sé yo, ta. Otra dimensión, anatomía. El niño conoce las partes de su aparato reproductor, los nombres. Otra dimensión, en fin. ¿Te fijas? Entonces, con dimensiones e indicadores tú vas construyendo tu instrumento. Y para evitar el azar, tú puedes hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas bien diseñadas. ¿Ya? Con alternativas, en fin. Es una linda tarea, el solo hecho de diseñar un instrumento. ¿Ya? Porque ahí el lenguaje para no herir susceptibilidades. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con estudiantes que tienen alguna religión que no les permite hacer actividad los días sábados. Entonces, cuando uno dice vamos a terreno y a hacer una salida de fin de semana, y el Estado, la ley y la Constitución contempla de que ellos no pueden ser forzados a hacer actividades en contra de su voluntad porque pertenecen a X religión. Entonces, todas esas cuestiones hay que moderarlas, modularlas para el diseño del instrumento. ¿Ya? Así que no hay máximos ni mínimos, solamente hay que considerar esas variables. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, el viernes entonces hablaremos un poco más sobre la selección de la muestra y ya estaremos en el diseño de instrumentos y selección de instrumentos de medición. ¿Ya? Que tengan un buen día, cuídense mucho, sean el mejor ejemplo para ustedes mismas. ¿Ya? Listo. Chao, que estén bien. chao, profe. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. chao.